Italia vive una profunda contradicción y el gobierno de Giorgia Meloni, heredero político de la ultraderecha italiana, ha impulsado un modelo basado en la externalización de fronteras y el control migratorio fuera del territorio europeo. Su polémico modelo Albania, cuestionado por tribunales europeos y organizaciones humanitarias, ha sido señalado por vulnerar derechos fundamentales y derrochar millones de euros en centros con resultados mínimos. Mientras tanto, los datos oficiales revelan otra realidad. Italia envejece, su natalidad se desploma y los migrantes ya sostienen sectores enteros de su economía. Según el informe estadístico de Inmigración 2025, la población extranjera aporta cerca del 12% del Producto Interno Bruto italiano. No obstante, miles de africanos continúan atrapados entre la explotación laboral, los guetos y las políticas de contención. Organizaciones sociales, sindicatos y hasta la Comisión Episcopal Italiana han denunciado que Europa está convirtiendo el control migratorio en un laboratorio político que normaliza la exclusión. La paradoja es evidente. Europa necesita migrantes para sobrevivir económicamente, pero al mismo tiempo los convierte en el principal objetivo de su discurso político. Y mientras las fronteras se militarizan, África sigue esperando algo más que controles: reparación, cooperación y justicia histórica. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, llegó al poder en octubre de 2022 con Fratelli d'Italia, partido heredero del movimiento social italiano fundado por simpatizantes del fascismo. Aunque intenta desmarcarse retóricamente, su gestión migratoria recupera elementos del nacionalismo autoritario y el control territorial característicos del colonialismo musoliniano en África. Su estilo combina centralización autoritaria del poder, confrontación con jueces, alianza con la extrema derecha europea y un discurso que prioriza la seguridad interna sobre los derechos humanos. Meloni ha calificado a las organizaciones no gubernamentales que rescatan personas en el Mediterráneo como un factor de atracción para la migración irregular, y su objetivo declarado es detener las salidas ilegales, no solo gestionar las llegadas. La gran apuesta del gobierno de Giorgia Meloni ha sido el llamado Modelo Albania, un acuerdo firmado en 2023 para desviar migrantes rescatados en el Mediterráneo hacia centros de detención y procesamiento de asilo construidos en territorio albanés y evitando así que pisen suelo italiano. Los polémicos campamentos levantados en Şengjin y Yader están rodeados de altos muros, vigilados con drones y formados por módulos prefabricados sobre césped sintético verde, un color que, según los responsables, resulta más relajante. Sin embargo, el proyecto ha sido duramente cuestionado por medios de investigación, organizaciones de derechos humanos y la oposición italiana. Hasta octubre de 2025, apenas 219 migrantes pasaron por estos centros. El 70% de los casos fueron rechazados por la justicia italiana y el plan, que prometía recibir 36.000 personas al año, terminó con solo 157 migrantes en 8 meses. Una política costosa, controvertida y señalada por sus críticos como un intento de exportar las fronteras europeas fuera de Europa. Asimismo, los análisis nacionales señalan que los costes de estos módulos prefabricados superan los 650 millones de euros en 5 años, con un gasto de 114.000 euros diarios para mantener una veintena de personas detenidas. Además, la gestión de desembarcos ha sido caótica. Tribunales italianos y europeos bloquearon numerosos traslados al considerar que países como Bangladesh, Egipto o Túnez no pueden calificarse automáticamente como seguros, sin garantizar protección a toda su población. En agosto de 2025, la Corte de Justicia Europea falló contra la lista italiana de países seguros, exigiendo evaluación individual de cada solicitud. Los jueces de Roma y la Corte de Apelaciones señalaron que el protocolo vulnera el sistema común europeo de asilo, pues ningún Estado miembro puede ceder competencias sobre asilo a terceros países sin garantías suficientes. Meloni respondió atacando al Poder Judicial y promoviendo reformas para restringir su capacidad de revisión. La decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale,
Lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Dopodiché la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri. Quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato, il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E spero che mi si trovino anche delle soluzioni, perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni e infatti troverò una soluzione anche a questo problema. La paradoja más evidente es que Italia, pese a su discurso anti-inmigración, necesita urgentemente trabajadores extranjeros por su sostenido declive poblacional. Tiene una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 de reemplazo. La fuerza laboral autóctona se reduce año tras año y sectores clave como la agricultura, turismo y el cuidado de ancianos depende de la mano de obra africana, la cual, según el Informe Estadístico de Inmigración 2025, sostiene la demografía de un país envejecido y aporta el 12% del Producto Interno Bruto italiano. El sector hotelero es enorme en este país. Solo en Roma hay miles de alojamientos. Por eso todos buscan empleados. Nuestra empresa requiere mucho personal, sobre todo en periodos como el de la recolección. En función de los tiempos de maduración, buscamos gente y nos vemos obligados a contraer extranjeros porque no encontramos trabajadores a nivel local, o sea, italianos. Por otra parte, un punto crítico de la actualidad migratoria es la alta presencia de menores extranjeros no acompañados. El informe estadístico y agencias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Italia, reportan que miles de adolescentes africanos que viajan solos afrontan largos tiempos de espera en centros de primera acogida antes de lograr una integración real. Y los últimos datos del Ministerio del Trabajo y Políticas Sociales del país registran 17.011 menores bajo el Sistema Nacional de Tutela. A pesar de los fracasos prácticos y judiciales, la Unión Europea debate adoptar el enfoque de externalización de Meloni. En diciembre de 2025, los ministros de Interior de la Unión Europea acordaron una lista de países de origen seguros y la regulación de centros de retorno en terceros países inspirada directamente en el modelo Albania. La inclusión de centros de expulsión o retorno en terceros países fuera del bloque comunitario se está tramitando mediante una ley complementaria independiente del marco común de gestión migratoria y de asilo llamada Reglamento sobre il ritorno. Lo considero incoraggiante anche rispetto al racconto che è stato fatto in questi anni. Vedremo come diciamo, sul piano appunto della Corte europea la questione si chiuderà. E certamente quando si sente quello che ha detto oggi appunto l'avvocato della Corte di Giustizia europea rispetto alle difficoltà che noi abbiamo avuto in questi 2 anni, dispiace, perché le cose avrebbero potuto funzionare molto meglio e forse avrebbero potuto offrire, come ci si sta chiedendo a livello europeo, un modo nuovo di gestire i flussi migratori e quindi soluzioni anche innovative che possono aiutare un problema che riguarda l'Italia e riguarda molti altri paesi europei. Alemania, Dinamarca y Países Bajos han mostrado interés en replicar estas iniciativas. En cambio, organizaciones que atienden el tema de la migración califican estas políticas de externalización como un banco de prueba para la tenencia de los principios democráticos y jurídicos de la Unión Europea. Por su parte, la Comisión Episcopal Italiana ha denunciado los centros en Albania como costosos, escandalosos e inutilizados. En este contexto, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos que se activará el próximo 12 de junio, un paquete de medidas que endurece la política migratoria en la Unión Europea y que fue respaldada por una mayoría de eurodiputados. Así se completa la paradoja. El esquema fracasado de Meloni, que viola derechos fundamentales y derrocha recursos públicos, se convierte en modelo para una Europa que aplaude sin exigir resultados, mientras África sigue esperando la reparación histórica que aún condiciona su presente.